Hola amigo, estoy muy feliz de que me acompañes hoy. Vamos a estudiar dos de las palabras más importantes que escucharás en tu vida. Estas dos palabras que pueden cambiarlo todo son dos palabras que necesitas escuchar. Dos palabras que se entrelazan en las más asombrosas historias de toda la Biblia. Si tienes una Biblia, tómala. Vamos a entrar en la palabra juntos y estudiar estas dos palabras. Hola, soy Bailey Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hoy llegamos a ustedes desde las oficinas de la iglesia Cottonwood. Nuestro nuevo estudio de televisión está en construcción, pero seguimos llevándoles mensajes de la palabra de Dios para inspirarlos a tener esperanza y fe. Ahora, los dejo con Bailey. Hola, vamos a comenzar con una parte de la historia en Hechos capítulo 7 que habla de José. Y creo que la mayoría de las personas cristianas y no cristianas están familiarizadas con la historia de José en Egipto. Pero hay algo muy profundo aquí que quiero que escuchen. Esto es de Hechos capítulo 7, comenzando en el versículo 9. Dice: los patriarcas, teniendo envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todos sus problemas y le dio favor y sabiduría en la presencia del faraón de Egipto y lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Hay dos palabras aquí que quiero que noten, dos palabras que quiero que vean y son estas. En el versículo 9, pero Dios. Dos de las palabras más importantes que escucharás, pero Dios estaba con él. José fue odiado por sus hermanos, quienes por envidia lo arrojaron a un pozo y lo vendieron a esclavistas. Lo llevaron a una tierra extranjera. Estoy seguro de que tenía las manos atadas. Le gritaban en un idioma que él no conocía. Tal vez lo estaban azotando. Fue vendido en el bloque de subastas en Egipto. Un hombre llamado Potifar lo compró. Entiendan que es un niño. Es un joven adolescente, no entiende el idioma, no conoce la cultura, ha sido separado de todos y de todo lo que conoce y lo que ama. Ha sido traicionado por su propia familia. Y luego en Egipto conocen la historia, comienza a trabajar para Potifar, la esposa de Potifar se enamora de él e intenta que José duerma con ella, pero él es tan íntegro que no lo hace, no va a pecar contra Dios y no va a pecar contra el amo de la casa, Potifar. Entonces la esposa es despreciada por José o rechazada por él, no dormirá con ella, ella toma su abrigo y trata de obligar al joven a dormir con ella y sale corriendo y deja su abrigo en sus manos. Entonces ella usa eso y forja una mentira. Su esposo llega a casa y ella dice: este chico hebreo que trajiste a vivir con nosotros y trabajar en nuestra casa trató de violarme y aquí está la prueba, tengo su abrigo. Entonces Potifar queda indignado y envía a José a prisión. Conocemos la historia. Él interpreta el sueño del copero, interpreta el sueño del panadero, pasa eso exactamente. Y el copero promete que cuando salga de la prisión y sea restaurado a su lugar con Faraón, recordará a José y hablará con Faraón sobre José y sacará a José de la prisión. Pero claro, el copero lo olvida. José ha estado en esa prisión egipcia por varios años. Solo ha tenido un camino difícil. Lo lanzaron a circunstancias fuera de su control. Y luego vemos esas dos hermosas palabras. Pero Dios. Esas dos palabras que pueden cambiarlo todo. Esas dos palabras que cambian las imposibilidades en posibilidades. Esas dos palabras que marcaron la diferencia en la vida de José. Pero Dios. Pero Dios estaba con él. Las probabilidades estaban en su contra, pero Dios. Sus sueños nunca podrían pasar, pero Dios. Dios lo libró de todas sus angustias, le dio favor, sabiduría y lo tomó de abajo y lo puso en la cima.
Y amigo, esa podría ser tu historia ahora. Que todo te ha salido mal, que te han quitado la alfombra debajo de ti. Pero ojalá seas como José, hacia el final de la historia. Después de que su padre muere y él se reúne con sus hermanos, esto está en Génesis capítulo 50. Sus hermanos tenían miedo de que ahora que papá ya no estaba, José iba a vengarse de ellos y él dice, miren, no tengan miedo. Y estas son sus palabras en Génesis 50. Él dice, lo pensaron para mal contra mí, pero Dios. Ustedes planearon mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que es hoy, para salvar la vida de mucha gente. Lo que el diablo y su séquito planeaban para mal, Dios puede cambiarlo para bien. Y al estar ahí, escuchándome hoy, quizás hayas sido traicionado por alguien en quien confiabas y pudo ser la persona que debería haberte protegido y tal vez haya sido tu violador o tu traidor. Tal vez caíste en circunstancias fuera de tu control. Tal vez todo tu mundo se ha hecho añicos y todo lo que alguna vez creíste que eran estabilizadores en tu vida, todos han sido eliminados. Y las cosas para ti ahora, escucha, no digo esto a la ligera, porque sé que hay algunas personas viendo que están sufriendo mucho ahora. Están en una crisis emocional ahora. Las circunstancias se avecinan tan grandes en el horizonte que no ves salida. Puede que haya alguien viéndome. Pensaste podría quitarme la vida. El mundo estaría mejor sin mí. No tengo esperanza, no hay luz. Te digo que sí hay luz. Podría ser inútil, excepto por estas dos palabras, pero Dios. Sacas a Dios de la ecuación y las cosas son desesperadas, pero lo tomas en cuenta y todas las cosas son posibles. Tengo un amigo muy cercano con el que hablé justo el otro día y curiosamente la primera vez que vino a nuestra iglesia hace muchos años estaba predicando este mismo mensaje. Cuando llegó su vida era una calamidad, era un alcohólico y no me refiero a solo un alcohólico social. Era un total ebrio. Bebía desde la mañana hasta que se desmayaba cada noche con alcohol. Y le costó su matrimonio, le costó la salud, destruyó su estómago, su hígado se atrofió, su esposa lo había echado, le había sido infiel a su esposa y todo relacionado con el alcohol. Y simplemente estaba destrozado, lo perdió todo. Había perdido todas sus finanzas, había perdido su matrimonio, había perdido la salud. Y llegó como un último esfuerzo, como tal vez haya una pizca de esperanza para mí en alguna parte. Escuchó el mensaje y fue como si Dios susurrara a su corazón, estoy aquí para ti. Y pasó al frente esa noche, dio su vida a Cristo, dedicó su vida a Jesús, se oró por él, fue libre del alcoholismo, también tenía graves problemas de espalda, así como todos los efectos del alcohol, no podía trabajar por sus problemas de espalda. Alguien oró por él, su espalda fue sanada. Escucha, habría sido otra estadística de divorcio. Habría sido solo otro ebrio amargado en su camino a la tumba temprana, excepto por dos palabras. Pero Dios se salvó, se liberó del alcoholismo, él fue sanado. Saben, de hecho, escucho muy seguido a personas de nuestra iglesia, pastor, no tiene idea de cuánto Dios ha hecho en mi vida en los últimos 6 meses o cuánto ha hecho Dios en mi vida en el último año. Si conociera su historia, cuando comenzaron a venir a la iglesia y escuchar la enseñanza de la palabra, a donde Dios los había llevado, sacudirías la cabeza casi con incredulidad. Las personas que llegaron destrozadas, traicionadas por su cónyuge, endeudadas, lidiando con la depresión, se sentaron a oír la enseñanza de la palabra y Dios les cambió las cosas. Dios ha obrado poderosamente en sus vidas. Literalmente, si los vieras, ni siquiera los compararías con la persona que eran 6 meses o un año antes. Amigo, Dios puede hacerlo por ti. Si tú, como José, no permites que las circunstancias amarguen tu vida y mantienes tus ojos en Dios, continúas mirándolo a Él, incluso si por un tiempo parece que Él no está haciendo nada. Estoy seguro de que le pareció así a José. Dios le había dado el sueño,
de los manojos, inclinándose ante su manojo, mostrándole que sus hermanos iban a servirle y que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban, que incluso sus padres, en cierto sentido, estarían bajo su autoridad. Y Dios le había dado estos sueños de que estaría en una posición de prominencia y autoridad. Y parecía que todo lo que le pasaba lo alejaba más y más y más de los sueños. Cuando sus hermanos lo echaron al pozo, estuvo más lejos del sueño. Cuando lo vendieron a los traficantes de esclavos, estaba más lejos del sueño. Cuando lo vendieron en el bloque de subastas en la casa de Potifar, estaba más lejos del sueño. Cuando la esposa de Potifar mintió sobre él, lo arrojaron a la prisión, más lejos del sueño. Cuando el copero del faraón se olvida de él, pasa años en prisión, más lejos del sueño. ¿Cómo puede llegar a pasar? Y luego Faraón, por supuesto, tuvo un sueño. Nadie pudo interpretarlo y el copero lo recordó. Dijo, recuerdo este día mi pecado. Hay un chico hebreo en la cárcel y puede interpretar sueños. Y en un momento, José fue de la prisión al palacio. Dios cambió todas las cosas y literalmente salvó a muchas personas en el mundo conocido a través de él, al interpretar el sueño de Faraón y darle a Faraón la perspectiva, la instrucción de lo que necesitaba hacer para prepararse para la hambruna futura. Y amigo, puede parecer que el sueño que tuviste, tal vez incluso de niño, tal vez todo lo que has querido es ser feliz y tener hijos y formar una familia, y te viste a ti mismo y es como todo lo que ha pasado. Las traiciones y las decepciones y estás más y más y más lejos, o te viste a ti mismo triunfando en los negocios o lo que sea que pueda ser, y es como si la vida te tomara, te hiciera una llave, te tirara al suelo y te pisoteara. Amigo, quiero decirte que no ha terminado. Creo que hay un pero Dios para ti. No creo que sea una coincidencia que me escuches ahora. Hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre. Y podrías decir, Bayless, para. Solo estás tratando de ilusionarme. Sí, así es. Estoy tratando de ilusionarte. Me declaro culpable de eso. Dios te ama, amigo. Él no te ha abandonado y quiere ayudarte y quiero animarte. Sigue escuchándome, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y llegamos a otra historia, en Génesis 31. Jacob ha estado trabajando para su tío Labán. Se ha casado con las dos hijas de Labán, Raquel y Lea. Y la historia comienza, la vamos a leer en Génesis 31, versículo 4. Dice, Jacob envió y llamó a Raquel y a Lea al campo, a su rebaño. Y les dijo, veo el semblante de su padre, que no es favorable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo, y ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a su padre, y su padre me ha engañado y cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no permitió que me dañara. Jacob había sido estafado, engañado y tratado injustamente, y si lees la historia dirás, Dios mío, el padre de Raquel y Lea era un hombre malo. Era un estafador, él era un mentiroso, él era un engañador. Y Jacob fue el que estaba en el otro lado del trato, en todas estas cosas que Labán hizo. Pero él dijo, pero Dios no permitió que me dañara. Es posible que estés en circunstancias similares hoy, una situación donde te han tratado injustamente en el trabajo. Tal vez te hayan pasado por alto para la promoción. Te trabajan de más y te pagan mal. Tal vez te hayan descarriado, engañado en algún tipo de negocio, has perdido mucho dinero, pero las cosas se verían sombrías si no fuera por 2 palabras. Pero Dios. Jacob dijo, pero Dios no permitió que me dañara, y Dios prosperó a Jacob a pesar de que Labán intentó repetidamente durante un periodo prolongado engañarlo. Hay un par de cosas importantes que creo que debemos considerar reflexionar sobre esta historia de pero Dios. Primero, Dios no cambió la situación de Jacob de la noche a la mañana.
Fue a través de un proceso por el que pasó durante varios años y la mayoría de las veces será un proceso con nosotros. Tienes que estar dispuesto a quedarte con Dios a largo plazo y no rendirte. Yo tenía un amigo cuando iba a la universidad y me contó una historia interesante. Ahora, si estás viendo esto desde otro país, tal vez no entiendas el significado de esta historia, pero intentaré relacionarla a ti. Me dijo que su padre o su abuelo habían estado en un negocio de panificación con otro hombre. Y el otro hombre tenía una gran visión de que su pequeña compañía de pan se volvería nacional y grandes cosas iban a pasar. Y fue un poco lento al principio. Mi amigo dijo, mi abuelo se frustró. Él dijo, esto está tardando demasiado. Fue con su socio comercial, el otro hombre que estaba en este pequeño negocio de fabricación de pan, y dijo, quiero mi parte. Esto está tardando demasiado. Y el otro chico dijo, ¿estás seguro? Realmente creo que esto va a ser muy grande. Él dijo, no, me salgo, esto tarda demasiado. Quiero que compres mi parte ahora. Y su socio compró su parte. Y el abuelo de mi amigo y mi amigo, curiosamente, esto fue en lo que se basó nuestra conversación. Estaba mal financieramente, era el típico estudiante universitario hambriento. No tenía muchos fondos, su familia no tenía mucho dinero y su abuelo había negociado con un panadero llamado Langerdorf. Ahora, ese nombre puede no significar mucho para ti. De hecho, si tal vez ni siquiera tienes mi edad y vives en los Estados Unidos, ni siquiera lo reconozcas. Pero Langerdorf Bread Company, en un momento cuando yo era niño, era enorme. Veía sus camiones de pan prácticamente conduciendo por todas las calles de los Estados Unidos. Tenían enormes fábricas que estaban llenas de estas máquinas que hacían 7,000 hogazas de pan por minuto. Literalmente hicieron millones de hogazas de pan todos los días. Eran un negocio gigante. Y si ves las estadísticas cuando estaban en su apogeo, antes de que la familia vendiera el negocio, eran tan grandes como los fabricantes de automóviles más grandes en los Estados Unidos. Tenían los mismos ingresos que las industrias siderúrgicas más grandes de Estados Unidos. Y pienso en mi amigo que luchaba en la universidad. ¿Cómo pago la matrícula? Es posible que no pueda cenar esta noche, ya que su abuelo no estuvo dispuesto a quedarse allí un poco más tiempo. Y amigo, necesitas estar dispuesto a quedarte con Dios. Me encanta cuando las cosas pasan en un solo instante. Y hablamos de José y su historia, que en un día todo cambió, pero hubo años allí donde se mantuvo fiel a Dios, se negó a amargarse, pero siguió confiando en Dios. Mantuvo su corazón cerca de Dios. Y eso es lo primero. Necesitamos estar dispuestos a permanecer con Dios, estar dispuesto a quedarte ahí, porque en serio, francamente, tu historia aún no ha terminado. Pero había una segunda cosa en esta historia que es muy importante. Cuando Jacob relata la historia a sus esposas, esto es antes de que se fueran, cuando dice, oye, pero Dios no permitió que su padre me dañara, continuó y les contó a sus esposas y les relató el plan que Dios le había dado para cambiar las cosas y cómo Dios, de hecho, durante un periodo de años cambió las cosas y cómo había prosperado a Jacob. Y luego dice en conexión con esto, lo último que les dice a sus esposas, que Dios me dijo, yo soy el Dios de Bet-El, donde ungiste el pilar y me hiciste un voto. Cuando Jacob relata pero Dios en su vida, mientras relata cómo Dios cambió las cosas y lo prosperó y lo llevó de abajo hacia arriba, coloca en medio de esto este pensamiento y vocaliza cómo hizo un voto a Dios. Ese fue un factor importante para que Dios cambiara las cosas. Y leemos acerca del voto que hizo. Había salido de la casa de su padre y lo único que posee, esto es lo único, tiene una vara, tiene un palo, no tiene nada más que un palo, una vara. Incluso duerme con una piedra debajo de la cabeza. Esa es su almohada. Amigo, las cosas son difíciles cuando tienes que usar una roca como almohada.
Y en este estado, cuando se va, aún no ha llegado a la casa de Labán, pero hace este voto. Y quiero leerles de Génesis 28. Dice, Jacob se levantó temprano en la mañana y tomó la piedra que había puesto como cabecera, la levantó como un pilar y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, pero el nombre de esa ciudad había sido Luz anteriormente. Entonces Jacob hizo un voto. ¿Estás escuchando? Jacob hizo un voto diciendo, si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, para que vuelva a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des, ciertamente te daré el diezmo. Ahora, dijo, si Dios me trae de vuelta en paz, la palabra hebrea para paz no es solo una cuestión de tranquilidad. Es una palabra que abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todas las cosas que contribuyen a nuestra paz, tener nuestras necesidades cubiertas, estar fuera del medio de una tormenta. Es la palabra hebrea para paz, abarca espíritu, alma y cuerpo. De hecho, en algunos lugares de la Biblia se traduce como prosperidad. Pero aquí está el voto que hizo. Él dijo, Dios, de todo lo que me des. Noten que está haciendo este voto a Dios, todo lo que tiene. Su única posesión en la vida es una vara. Dios, de todo lo que me des, te daré el primer décimo a ti. En Proverbios 3 dice que honres al Señor con tus bienes y con la primera parte de todos tus ingresos, para que tus graneros se llenen con abundancia. Y Jacob juró a Dios ser un diezmador. Dar el diezmo solo significa una décima parte, pero Dios, de todo lo que me des, te voy a dar el primer décimo. E hizo ese voto y comenzó a practicarlo, no solo cuando las cosas empezaron a mejorar, sino cuando las cosas se veían de lo peor. Durante los 20 años que estuvo con Labán, él diezmó. Él honró a Dios y le dio a Dios la primera parte de todo lo que Dios le dio. Mostró que Dios era el primero en su vida al darle a Dios lo primero y lo mejor. Y cuando vuelve a casa de su padre, después de irse con sus esposas, no es solo una persona con dos esposas en camellos. Cruza el Jordán y le dice a Dios, Dios, desde que crucé el Jordán por primera vez, todo lo que tenía era un palo en la mano. Pero ahora me has hecho dos compañías. Tenía sirvientes domésticos, tenía rebaños, tenía ganado. Era un hombre rico, era un hombre influyente, era un hombre bendecido. Y parte de la razón es porque honró a Dios con la primera parte de sus ingresos hasta el final. Y necesitas decidirte a hacer lo primero, amigo. Tal vez no tengas mucho ahora, pero necesitas honrar a Dios con lo poco que tienes. Hay un señor que yo conozco, no personalmente, no lo conozco y él no sabría mi nombre, pero lo recuerdo compartiendo una historia. Es parte nativo americano. Solía ir a algunas de las reservas de nativos americanos y predicar en las iglesias de las reservas. Y si conoces la historia de los indios americanos, de nuestros nativos americanos aquí, básicamente todos los tratados que se hicieron con ellos se rompieron del lado del gobierno, no del lado de ellos, sino del lado del gobierno, y fueron puestos en estas reservas y ha habido en algunos casos problemas extremos de pobreza y alcoholismo en estas reservas. Y el hombre, al relatar esta historia, iba a predicar en las iglesias de las reservas. Dijo que en general había una nube de depresión donde quiera que fuera. Luchaban con la pobreza, luchaban contra el alcoholismo, pero dijo que en una reserva, cuando fue a la iglesia, dijo que era muy diferente. Dijo que allí solo había una actitud de victoria, había una actitud de alegría allí. La iglesia no se derrumbó, estaba en buen estado, estaba bien cuidada, estaba limpia y había un montón de autos nuevos estacionados afuera, y dijo que en general casi nadie en las congregaciones tenía auto, y si lo tenían, lo reparaban con cinta adhesiva y alambre. Y él dijo que era tan diferente la atmósfera y la prosperidad y la alegría, y habló con el pastor después. Dijo,
He hablado en muchas iglesias de las reservas y tu iglesia es muy diferente. Hay prosperidad, alegría y un impulso aquí que no he visto en ningún otro lugar. ¿Me dirías por qué? Y él dijo, sin reservas. El pastor dijo, sí, puedo decirte por qué. Cuando llegué a esta iglesia, creo que fue como 10 años antes, era como cualquier otra iglesia de reserva. La iglesia estaba dilapidada. Creo que una o dos personas tenían un auto y estaba averiado. Había una especie de neblina de depresión que se cernía sobre todo, pero le enseñé a las personas a diezmar. Dijo, les enseñé a honrar a Dios con la primera parte de todo lo que tenían y la promesa de Dios. Les dije, Dios dijo, abriré las ventanas de los cielos. Esto es de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Derramaré sobre ustedes tal bendición que no tendrán espacio para recibirla. Nuestras personas comenzaron a diezmar. Dijo que muchos de ellos venían, no tenían nada. En su camino a la iglesia por las mañanas, yendo por el camino, encontraban la piedra más brillante y hermosa que hubiera y ponían eso en el balde de la ofrenda cuando pasaba el balde de la ofrenda. Algunos domingos por la mañana todo lo que había en la ofrenda era un balde lleno de piedras. Pero la gente de corazón empezó a dar y de cada dólar que tenían dieron 10 centavos, el primer 10%, a la casa de Dios. Dijo que no pasó de la noche a la mañana, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar en la iglesia, de donde hoy, dijo, casi todos los miembros de la congregación tienen su propio automóvil. Esa depresión que pesaba sobre la iglesia ya no está allí. Hemos tenido un avivamiento en la reserva. Dijo que todo se remonta a honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Y amigos, solo quiero decirte que hay un pero Dios para ti. Y si a ti, como a Jacob, te han estafado, te han engañado, te tocó, como decimos aquí, lo peor del trato, te han tratado injustamente. Bueno, voltea a Dios, porque Dios puede cambiar las cosas y creo que habrá un pero Dios en tu historia antes de que todo termine. Pero quiero animarte en esto. Toma la determinación de que vas a estar en esto a largo plazo, que vas a confiar en Dios en todo. Él te hará pasar y cualquier cosa que Dios te dé, ya sea poco o mucho, siempre honra a Dios con lo primero y lo mejor. Cuando haces eso, es la forma externa en la que muestras que Dios es primero y lo más importante en tu vida. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. También ruego que esta palabra te haya bendecido y que la pongas en práctica. Me alegra que me acompañaras para esta lección y no hemos terminado. Tenemos muchos más, pero Dios, que estudiar. Necesitamos vernos la próxima vez. Y si no tienes una Biblia, consigue una y estudiaremos la palabra juntos.